Bien, empezamos entonces dándole la palabra al señor Luis Villanueva Carvajal, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Distinguidos invitadas e invitados, señor doctor Francisco Sores Sánchez, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, señora ingeniero Doris Rojas Mendoza, vicedecana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, representantes de importantes instituciones sociales y políticas, compañeras y compañeros dirigentes y trabajadores. A nombre del Secretariado Ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y de nuestro secretario general, el compañero Mario Guamán Rivera, les doy la más cálida bienvenida a esta Casa de los Obreros de la Construcción para participar en el primer Foro Nacional denominado Reactivación Económica, Seguridad Ciudadana y Derechos Laborales. Este primer Fórum Construcción 2016 tiene 3 ejes temáticos de interés nacional: la reactivación económica, la seguridad ciudadana y los derechos laborales, los que serán tratados el día de hoy con los candidatos a la presidencia de la República a través de panelistas de las 3 organizaciones que han hecho posible la realización de este primer foro. Nos referimos a la Federación de Construcción Civil, a la Cámara Peruana de la Construcción y al Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, se hará entrega y se firmará un compromiso con los candidatos a la presidencia de la República sobre la agenda de vivienda, construcción, infraestructura e urbanismo para el periodo 2016-2021, documento que ha sido elaborado de manera conjunta entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción. Esta propuesta puntualiza los asuntos prioritarios que deben constituir una política de Estado en el sector de la construcción para resolver el alarmante déficit de la vivienda urbana, rural, los servicios públicos y el déficit de infraestructura. También es parte de los temas de fondo que debe ser abordado por el sector, la competitividad en el sector de la construcción, la seguridad o la inseguridad en el sector de la construcción, la violencia en obras de construcción y la política laboral. Más productividad con empleo decente. Estamos convencidos que el primer Fórum Construcción 2016 ya tiene balance positivo. Haber consensuado entre trabajadores, empresarios y profesionales de la ingeniería una agenda para el desarrollo del sector. Queda pendiente el compromiso de los candidatos. Esperamos que asuman con inteligencia nuestros planteamientos. Las dilaciones para enfrentar los retos del desarrollo económico y social solo producen agudización de los conflictos sociales. Solamente el diálogo con resultados construye democracia con justicia social. ¡Viva el primer Foro Construcción 2016! Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Invitamos al presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, doctor Francisco Sores Sánchez, para que dirija su palabra de saludo también en este primer foro. Señor Mario Guamán Rivera, secretario general, señor Luis Villanueva, secretario general adjunto, ingeniera Doris Rojas Mendoza, amigos y amigas todos. En realidad me siento muy honrado de estar aquí y muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de poder realizar este foro de manera conjunta. Hace ya algunos meses, estos 8 meses que tengo de presidente de CAPECO, una de las mayores satisfacciones que he tenido ha sido realmente poder conocer y tratar con
los distintos funcionarios de la Federación. Yo, cuando llegué a la Cámara, me quedé sorprendido por los 14 años que venía la Federación y la Cámara Peruana de la Construcción negociando los sueldos del sector construcción todos los años y poniéndose de acuerdo. Me parecía que era un ejemplo para lo que nosotros deberíamos hacer en una sociedad civil, en una sociedad civilizada. Y realmente cuando nos sentamos a la mesa y nos quedamos viendo que teníamos muchísimas más preocupaciones en común y que una vez que se dejaba de lado el tema económico, quedaba una agenda importante, conjunta, que podíamos trabajar, fue realmente grato poder encontrar una voluntad de poder generar mesas de trabajo para ver los temas de seguridad, que es un tema que me preocupa muchísimo, para ver los temas de educación, para ver los temas de una visión, un plan país. Creo que el tema de nuestro sector vivienda y construcción merece una política de Estado. Creo que el diálogo con cada una de las distintas autoridades y con cada uno de los distintos candidatos necesita incrementarse para que una vez cuando alguien esté en gobierno tenga la alternativa de recurrir a nosotros, la sociedad civil, que unida comparte un plan, una visión de desarrollo del país. Yo creo que el trabajo de construcción civil, y yo la última vez que estuve aquí tuve el honor que me invitaran a esa inauguración del foro de vivienda, del primer feria de vivienda, y yo les decía de que era importante para mí que les trasladen un sentimiento que siempre trato de compartir. El trabajo que realizan todos y cada uno de nosotros y todos y cada uno de ustedes en la construcción, en el día a día, es un trabajo noble, es un trabajo honesto, es un trabajo por el cual ustedes deben de sentirse orgullosos, y sus familias deben de sentirse orgullosos de ustedes, porque realmente contribuyen al bienestar de este país. Cuando uno ve la alegría de una persona, cuando recibe una vivienda por primera vez, cuando uno ve el sentimiento, o sea, la expresión de alivio cuando encuentras una obra de infraestructura que realmente beneficia a la comunidad y la han hecho ustedes, es motivo de satisfacción y orgullo. Es el granito de arena que cada persona pone para que este sea un mejor país. Creo que por eso, hoy que vienen todos y cada uno de los candidatos, no solamente tenemos la satisfacción de poder compartir con ellos nuestros puntos de vista, sino que también creo que tenemos el derecho de que nos escuchen y que dialoguen con nosotros cuando sean autoridad. Muchas gracias por la invitación y espero que este sea un éxito. Bien, le agradecemos al doctor Ozores por sus palabras y pasamos también a darle la palabra a la ingeniera Doris Rojas Mendoza, vicedecana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, para que exprese también sus saludos. Señor Francisco Ozores Sánchez, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, señor Mario Guamán Rivera y Luis Villanueva Carvajal, representantes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, distinguidos candidatos a las elecciones generales del Perú 2016, distinguidas autoridades y representantes del Colegio de Ingenieros que nos acompañan, representantes de los gremios, señoras y señores. Al nombre del ingeniero Jorge Álvaro Hurtado, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, reciban nuestro saludo institucional y también nuestro agradecimiento a los candidatos a las elecciones, quienes van a participar en este primer foro sobre reactivación económica, seguridad ciudadana y derechos laborales en el crucial sector de la construcción. Esperamos conocer y discutir las principales propuestas políticas relacionadas con la problemática del sector. Es nuestro deber, como organizaciones relacionadas
con los trabajadores, los profesionales de la ingeniería y los empresarios del sector construcción, venir a escuchar atentamente a nuestros candidatos que participarán en las próximas elecciones y que tienen la cortesía de exponer sus propuestas en este foro, conscientes de la importancia del sector construcción para el desarrollo del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos. El múltiple impacto, el intensivo empleo, la propiedad del sector como parte del mercado interno, la demanda de viviendas, la demanda de infraestructura y otras múltiples características hacen que este sector sea uno de los principales motores de la economía nacional. Por ello, se convierte en una oportunidad estratégica el desarrollo de trabajo en equipo, de trabajo en conjunto, de poder viabilizar soluciones a muchos problemas del país. El Colegio de Ingenieros, como institución autónoma y constitucional, presenta y agrupa a los ingenieros del Perú y cumple una misión deontológica, asegurando a la sociedad un ejercicio profesional de calidad y de elevados estándares éticos. Todo ello enraizado en los valores sociales, culturales y políticos, como base fundamental para el desarrollo de la nación. Por las características de nuestro ejercicio profesional, participamos cotidianamente en la vida de las empresas y con los trabajadores del sector, y por ello compartimos plenamente sus expectativas y sus tribulaciones. Son muchas las industrias conexas que se articulan con la construcción. Tenemos déficit habitacional, déficit en infraestructura y por estas razones necesitamos de la próxima gestión del gobierno políticas sectoriales claras y eficaces. He aquí la dimensión económica del reto y la oportunidad. En paralelo y como contexto social es importante la atención al drama que representa también la criminalidad del sicariato y la extorsión, que asola el sector construcción, que acompaña al duelo y inclina hacia la memoria de trabajadores que han sido víctimas de este comportamiento. Nos solidarizamos con las empresas, pues junto con nuestros colegiados y sus familias son también afectas a este flagelo que ha cobrado niveles inimaginables. Estamos seguros que las propuestas de gobierno incidirán en medidas firmes, permanentes e intersectoriales. Complementario a estas medidas es de impostergable necesidad la coordinación institucional de los gremios y de los colegiados. Por eso ponemos a consideración de la Federación de Trabajadores y de la Cámara Peruana de la Construcción nuestra voluntad de implementar una mesa tripartita permanente de trabajo que, acogiendo los esfuerzos colectivos, se encargue de la sistematización de la problemática sectorial, el monitoreo de las políticas de gobierno y la formulación corporativa de propuestas para ser elevadas a las autoridades de los poderes del Estado. Finalmente, anunciamos una delegación de ingenieros de distintas regiones del país que participará en estos foros en forma de panelistas representando a nuestra institución. De mi parte, auguro el mejor de los éxitos tanto a los organizadores del evento como a los señores candidatos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. El compañero Luis Villanueva ya se refirió a los ejes temáticos de esta mañana, que los tenemos aquí justamente en la presentación. Cada uno de los candidatos va a hablar de la reactivación económica, la seguridad ciudadana y los derechos laborales. Pero este foro va a tener una mecánica muy particular, para la cual quisiera invitar al señor Guido Valdivia, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, para que nos explique cómo se va a desarrollar el foro. Gracias, Gonzalo. Señor secretario general de la Federación, Mario Guamán. Señor secretario Valdivia. Siento que gracias también a su secretario general adjunto, al presidente CAPECO, a la vicedecana del Colegio de Ingenieros del Perú, y vamos a ordenar este ambiente para los panelistas que van a tener a su cargo
el comentario y las preguntas a la exposición de la candidata Verónica Mendoza del Frente Amplio, que ya está con nosotros, que ya ha llegado su momento, está preparando su intervención. Muy buenos días, compañeras, compañeros, a los organizadores de este importante evento, a los señores panelistas. Es una gran alegría, un gran honor para mí compartir esta mañana en un recinto de debate, de organización, de reflexión, de organización y de lucha, como es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Un gran honor y una gran alegría. Quiero pedirles primero que nada las disculpas del caso por la demora y por esta voz un poco cortada. En realidad estoy con prohibición de hablar, pero me parecía fundamental ser parte de este encuentro y de este diálogo. Me parecía fundamental que el Frente Amplio nos hiciéramos presentes aquí para reafirmar nuestro compromiso con un desarrollo verdadero, un desarrollo a favor de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras familias. Creemos en el Frente Amplio que no podemos seguir pensando solamente en el crecimiento económico, en la renta, en darle favores y prebendas a las grandes empresas, a las grandes transnacionales, porque así es como sentimos que han gobernado quienes han estado en el poder recientemente, muchas veces, demasiadas veces, de espaldas a la gente. Y esto tiene que cambiar. Nuestra prioridad tiene que volver a ser la persona humana, su dignidad, y eso incluye el derecho a un empleo digno. Por eso, nosotros en el Frente Amplio estamos planteando con claridad y con firmeza la necesidad de reactivar nuestra economía, una economía que ciertamente está estancada y que nos preocupa. Pero esa reactivación tiene que ser esta vez con énfasis en la generación de empleo, una reactivación de la economía no sobre la base, como ha pretendido este gobierno y la mayoría de sus aliados, sino todos, sobre la base de el recorte de impuesto a las grandes empresas, favores, prebendas o recorte de lo que ellos llaman costos laborales, que para nosotros son derechos que tenemos que defender con absoluta claridad. Nosotros queremos reactivar la economía, moviendo la economía para generar empleo, moviendo la economía, por ejemplo, con crédito barato para micro y pequeños empresarios para que puedan ampliar, mejorar su producción y sus negocios, moviendo la economía, aumentando fuertemente la inversión pública, moviendo la economía, planificando adecuadamente nuestro desarrollo para que las inversiones privadas que acojamos en nuestro país generen empleo, empleo digno. No podemos seguir viendo al Perú como una despensa de recursos naturales y mano de obra barata. Eso se acabó. Es tiempo de industrializar, procesar, crear, innovar, y eso es lo que va a ser la base de la generación de empleo. En ese marco, dentro de esa visión, es que con el Frente Amplio nos comprometemos a reactivar los empleos en el sector construcción. Como decía, con más inversión pública y más vivienda popular. Nuestra propuesta económica implica un cambio profundo. No podemos seguir enfocados solamente en privilegiar las ganancias de las grandes empresas, de las grandes inmobiliarias o de los especuladores del suelo urbano, o incluso quedando a merced de las mafias de los traficantes de terrenos. Es tiempo de volver a recuperar nuestro objetivo fundamental, que es la generación de empleo. Por eso, para reactivar la economía y la creación de empleo, vamos a aumentar, como señalaba, la inversión pública en 2 puntos del PBI, un aumento muy fuerte que va a significar inyectar en nuestra economía nacional 4.000 millones de dólares, dinero que vamos a invertir en obras públicas, carreteras, puentes, hospitales, colegios, electrificación rural, obras de agua y saneamiento, dando, eso sí, empleo digno, empleo con derechos para esos miles de obreros de la construcción civil. Sí hay plata, señores. El tema es cuál es nuestra prioridad, y para el Frente Amplio la prioridad es reactivar la economía para generar empleo. Y lo vamos a hacer además porque nosotros sí creemos en la posibilidad y en la necesidad de industrializar nuestro país, de diversificar
nuestra economía. Y eso va a significar grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo el gasoducto del sur, que tiene que ser completado con un polo petroquímico, porque tenemos todo para sacarlo adelante, la materia prima, tenemos inversionistas interesados. Lo que falta es un Estado que mínimamente convoque, articule, planifique para que esos proyectos puedan salir adelante. Como esas decenas de grandes proyectos de irrigación que nuestros pueblos en toda la sierra están esperando, para promover un sector que ha sido también abandonado en los últimos años, el sector agrícola, por ejemplo. Y nosotros sí vamos a invertir en esos proyectos de irrigación para reactivar una revolución productiva en esos sectores. Y eso, por supuesto, generará empleos en el sector de la construcción. Pero también vamos a darle un nuevo impulso a la vivienda popular. No es posible que en nuestro país, en pleno siglo XXI, tengamos un déficit de 1.800.000 viviendas. Y no debemos olvidar algo que para nosotros es fundamental, que la vivienda es un derecho, que, repito, no puede estar sometida solamente al interés de la especulación inmobiliaria ni de los traficantes de terrenos. Tiene que ser una política de Estado que garantice y promueva vivienda para todos, vivienda popular, reactivando este sector que hoy está caído en momentos en que más bien necesitamos reactivar nuestra economía. Para nosotros también es fundamental defender los derechos laborales para todos. Somos conscientes de que la política económica puesta en marcha por el fujimorismo y que han seguido quienes han gobernado después, lo que han hecho más bien ha sido recortarle derechos a los trabajadores y mantener un salario bajísimo, un sueldo mínimo que es de los más bajos de la región y que nosotros nos hemos propuesto aumentar. Hemos dicho que vamos a incrementarlo en una primera etapa de nuestro gobierno a 1.000 soles, como corresponde, como tiene que ser, en función de la canasta básica, en función de la productividad, tal y como corresponde, pero sobre todo porque es tiempo ya de dignificar el trabajo de nuestros trabajadores y lo que se merecen nuestras familias. Y para esto, prueba de que nuestro compromiso con los derechos laborales sí es firme. Yo quiero recordar que nosotros en el Frente Amplio siempre hemos estado del lado de los trabajadores. Solamente para muestra un botón, cuando en ese gobierno se aliaron todos los partidos políticos, los grandes gremios empresariales, para impulsar la famosa ley Pulpín, con el cuento de que iba a revertir la informalidad, cuando todos nosotros sabemos que lo único que se pretendía era recortar derechos laborales. Primero, claro, con el cuento de que era para los jóvenes, pero sabemos que era una puerta que se quería abrir para mayor recorte de todos los sectores. Y ahí estuvimos, al lado de los jóvenes que multitudinariamente salieron a las calles con los sindicatos, con los trabajadores de construcción civil, para decir muy alto y fuerte: no somos mano de obra barata, no somos mercancía, somos trabajadores con derechos, y eso se respeta. Y ahí estuvimos con el Frente Amplio al lado de esas luchas, alzando la voz al lado de ustedes. Vamos a aumentar entonces el sueldo mínimo a 1.000 soles, vamos a respetar y promover el derecho a la negociación colectiva, eso que ustedes, trabajadores de construcción civil, han sabido defender y a través de lo cual han logrado mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Eso lo valoramos, lo respetamos y lo vamos a promover y extender a todos los sectores de trabajadores, así como la negociación por rama, que ustedes también han sabido sacar adelante, han sabido fortalecer. Y ese es nuestro firme compromiso. Nosotros sí creemos firmemente en la necesidad de que los trabajadores estén organizados. Sí creemos firmemente en la necesidad de sindicatos fuertes que defiendan sus derechos, que garanticen un desarrollo pleno con dignidad. Contrariamente a otras fuerzas políticas, a quienes les espanta y se les escarapela el cuerpo cuando se oye hablar de sindicalismo. Para nosotros es un tema fundamental y un compromiso nuestro muy firme desde el Frente Amplio de fortalecer a nuestros sindicatos. Sabemos también, por otro lado, que una preocupación fundamental para los trabajadores en general y los trabajadores de construcción civil en particular es el tema de la seguridad ciudadana. Sabemos que muchos de ustedes, que muchos de nuestros hermanos han sido víctimas de las mafias, de las extorsiones que han acabado incluso con la vida de varios hermanos nuestros. Eso no lo vamos a permitir más. No permitiremos más asesinatos de dirigentes sindicales en manos de sicarios y de mafias. Para eso vamos a ampliar
y reforzar las unidades especializadas de nuestra Policía Nacional en este sector. Y vamos a promover la capacitación, la especialización en las fiscalías y juzgados para que se pueda atender oportunamente, eficientemente las denuncias sobre este tema, para enfrentar como se debe, con valentía, con coraje, a estas mafias que están operando en construcción civil. Y sabemos que eso pasa también por reconocer a los sindicatos que verdaderamente se lo merecen, y pasa por impedir que sigan proliferando sindicatos paralelos, falsos, truchos, que muchas veces han servido a los gobiernos para debilitar aquellos sindicatos dignos que realmente defienden los derechos de sus trabajadores. Con nosotros no habrá medias tintas, nosotros no vamos a utilizar el derecho a sindicalización para defender los intereses del gobierno. Para nosotros la sindicalización tiene que ser para defender los derechos de los trabajadores. Así que nuestro firme compromiso de combatir este sindicalismo paralelo que tanto daño nos hace. Sabemos también de los enormes esfuerzos que han hecho ustedes con sus aliados, empresas de construcción, con la Policía Nacional, en empezar a generar mecanismos de coordinación, de trabajo conjunto para combatir la inseguridad ciudadana, para combatir el sicariato, la extorsión en este sector. Y nos parece fundamental seguir apoyando estas iniciativas desde el propio Estado, desde el propio gobierno, porque nosotros en el Frente Amplio estamos firmemente convencidos de que la mejor manera de combatir la inseguridad, de combatir la violencia, es hacerlo de la mano con la gente, con el pueblo organizado, a través de sus juntas vecinales, a través de sus rondas campesinas y a través de sus sindicatos. Esa es nuestra perspectiva, así lo hemos venido planteando en nuestro plan de gobierno y cada vez que se nos ha preguntado sobre el tema. Trabajar de la mano con la gente es la garantía de que lo que estamos diciendo realmente se puede implementar. Y en esa línea, precisamente del trabajo y el compromiso con la gente, es que hoy en esta mañana queremos proponerles como Frente Amplio un amplio acuerdo, un amplio pacto político-social. Sabemos que para implementar las reformas profundas y verdaderas a las que aspiramos los trabajadores, los militantes del Frente Amplio, tenemos que sumar fuerzas. Tenemos que convocar a las organizaciones políticas de izquierda, progresistas, nacionalistas, profundamente democráticas, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Tenemos que convocar a la más amplia unidad para constituir un único frente político-social que respalde estas demandas, que garantice la implementación de estas reformas profundas, de estas verdaderas transformaciones que nosotros queremos implementar. Quisiéramos que este diálogo, este encuentro, no quede aquí, no se dé solamente en tiempo electoral y en tiempo de campaña. Creemos que es importante que gobernemos juntos. Nosotros aspiramos, como Frente Amplio, a ser gobierno, pero no para hacer parches, ajustes y maquillajes. Aspiramos a ser un gobierno que represente verdaderamente al pueblo. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Un gobierno donde el Ministerio de Trabajo no sea pues solamente el ministerio de los grandes empresarios ni un ministerio arrodillado ante el MEF, que sea un ministerio fuerte, un ministerio de los trabajadores como tiene que ser. Proponemos un gobierno que tenga siempre las puertas abiertas de Palacio de Gobierno para los sindicatos, para conversar, para dialogar, para construir juntos las políticas necesarias para impulsar el desarrollo que queremos. Proponemos un diálogo constante con esta Federación de Trabajadores de Construcción Civil, con las distintas organizaciones sociales, sindicales, con todos los trabajadores. Porque sabemos además, estamos perfectamente conscientes de que los trabajadores de construcción civil no solo han aportado al crecimiento económico de nuestro país, no solo han aportado a su desarrollo económico, sino también y sobre todo han sido actores fundamentales, actores políticos fundamentales de la liberación de nuestra patria, liberación de las garras del abuso, de la explotación, de la injusticia. Sabemos que no solamente supieron organizadamente enfrentarse a los grandes grupos de poder económico, sino supieron también organizadamente enfrentarse a la dictadura.
Y eso nosotros no lo olvidamos. Eso nosotros lo valoramos, lo reconocemos y creemos que tiene que ser parte de nuestra memoria y de nuestra historia, de la memoria y de la historia de todos los peruanos. Por eso quiero terminar recordando a un paisano mío, Yasta Masi, un dirigente de construcción civil de la Central General de Trabajadores del Perú, uno de nuestros héroes del sindicalismo peruano, que fue injustamente asesinado por la dictadura. Nosotros lo tenemos muy presente en nuestros corazones. Quiero pedirles por favor un aplauso para Pedro Wilcatexe. Y hoy queremos también reafirmar nuestro compromiso de hacerle justicia a Pedro Wilca, hacerle justicia a todos y cada uno de esos trabajadores de construcción civil a quienes la mafia, las extorsiones les han quitado la vida. Nosotros trabajaremos por reivindicarlos en el sistema de justicia, pero sobre todo en nuestra historia y en nuestra memoria, porque esos hombres son imprescindibles, esos hombres que no solo luchan por sus derechos dignamente, sino que lo dan todo y hasta la vida por una sociedad más justa, más solidaria, más digna. Con su ejemplo, venceremos. Bien, le agradecemos a la candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza, por su exposición. Vamos a pasar también con la intervención de nuestro panel. Como ya se había presentado, estamos con la presencia del señor Rubén Olivares, de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, con el doctor Francisco Osores de CAPECO y con el ingeniero Carlos Vargas del Colegio de Ingenieros. Vamos a empezar con las preguntas del señor Rubén Olivares. Muchas gracias. Agradecer la gentileza de haber concurrido este evento. Verónica. Decía que agradecer la gentileza de haber concurrido a este evento, que no solamente es de los trabajadores, están los empresarios de la Cámara Peruana de la Construcción, están los profesionales representados en el Colegio de Ingenieros, particularmente con los empresarios de la construcción civil. Durante 15 años consecutivos estamos haciendo los esfuerzos por institucionalizar el diálogo que está dando resultados, porque año a año se incrementan los salarios, se mejoran las condiciones de trabajo, hay nuevos beneficios sociales para todas las categorías. Eso es importante porque significa un ejemplo no solamente para la sociedad, sino para los gobiernos, para los candidatos que, dicho sea de paso, en estas últimas semanas le han mostrado al país la peor cara. Nosotros creo que tenemos que iniciar una cultura de diálogo, institucional el diálogo para conseguir resultados concretos. En ese sentido, es importante lo que usted ha señalado, que se va a fortalecer el diálogo, que las puertas del Palacio de Gobierno no solo deben estar abiertas para los trabajadores, sino para los empresarios y para todos aquellos que necesitamos que este país se desarrolle, se construya y así darle y ofrecerle a los peruanos una vida digna. Me parece que el tema del salario mínimo nuestro necesitamos, a la luz de los acontecimientos que le estoy señalando, ¿no? Fortalecer los derechos que están consagrados en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hará un eventual gobierno del Frente Amplio en materia de la negociación colectiva, a la sindicalización y al derecho de huelga? Y segundo, ¿cómo va a promover la participación de las organizaciones en el combate contra la lucha, contra el sicariato, las extorsiones que se han hecho moneda común en este país? Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a las siguientes preguntas del doctor Francisco Osores, de CAPECO. Bueno, primero que todo quería muchas gracias por sus palabras. Realmente,
no nos ponga a todos los empresarios en el mismo saco, por favor. Nosotros, la Cámara Peruana de la Construcción, tiene un compromiso social muy importante. Nosotros creemos en el trabajo conjunto, sentimos que el diálogo que nos ha permitido a nosotros de manera ininterrumpida negociar por rama los temas económicos nos ha permitido colocar otros temas en agenda mucho más importantes, porque nosotros tenemos una filosofía en la Cámara que es el bienestar se comparte, y el bienestar va más allá de lo económico, tiene que ver con la salud, la educación, tiene que ver con la calidad de vida, y uno de los temas principales que nosotros creemos para poder generar calidad de vida es generar políticas de Estado, y las políticas de Estado en buena cuenta se fomentan, como bien dice el señor Olivares, mediante el diálogo de la sociedad civil y el Estado. Nosotros creemos que tenemos que trabajar temas que van más allá de simplemente pintar de uno u otro color o de una u otra condición a cada uno de los integrantes de la sociedad. Creo que tenemos todavía que luchar con un tema de salud para mejorarla, con un tema de educación, con un tema de seguridad y a la vez también con el tema de la institucionalidad del Estado, un tema de innovación, un tema de mejora de infraestructura, y nosotros siempre le metemos un tema adicional que es el tema de las ciudades. Creemos que la dignidad de las personas se construye en las ciudades, y en las ciudades competitivas y las ciudades sostenibles. Creemos que nosotros tenemos un compromiso mayor que simplemente un tema de negocio inmobiliario como empresarios, y cada uno de los integrantes de la sociedad civil creo que tenemos un compromiso mayor respecto de una visión país que tenemos que tenerla compartida y que nos permite fijar un rumbo de manera de que podamos desarrollar políticas que trasciendan gobiernos. Y uno de los puntos importantes que quería yo consultarle era ¿cómo visiona usted, en caso de ser gobierno, el generar políticas de continuidad que trasciendan los gobiernos? ¿Cómo podríamos instaurar algún tipo de entidad que permita colaborar a la sociedad civil? Llámese en este caso los colegios profesionales, la Federación, la Cámara Peruana de la Construcción, respecto a las políticas de vivienda e infraestructura, de manera de que cuando se hacen los cambios de gobierno no tengamos el famoso borrón y cuenta nueva, y podamos tener un rumbo, y hablemos de 20 años, o sea, una visión país. Es cierto que el mundo y el Perú cambian, pero por lo menos una visión, un horizonte, un rumbo, y cuáles son las políticas concretas para los próximos 5 años en ese sector. Gracias. Bien, y terminamos entonces con las preguntas del ingeniero Carlos Vargas del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Muy interesantes las apreciaciones de la candidata a la República, a la presidencia, pero estaba invocando a la unión, y justamente estamos acá sentados trabajadores, empresarios y técnicos de la construcción civil. Y este foro es un foro que está invocando justamente a la reactivación económica de un sector tan importante para la nación. Realmente me siento privilegiado porque estoy representando a los ingenieros y no tengo una pregunta, sino tengo más de 100 preguntas. No sé si el sector se puede declarar en emergencia, pero es una voz álgida de la población. Yo vengo de una ciudad como Trujillo, tenemos ahí un rico ceviche, el chámbar, el baile de pareja más hermoso del mundo, que es la marinera, pero también la ciudad de los huecos. 5 casos glamorosos de hundimientos de pavimentos el año pasado, 4 casos y todavía no termina el año el día de hoy. Es más, hace unas semanas en un semejante forado cayó todo un auto. Y eso está representando una pregunta que se cae de madura. ¿Qué hacemos con el sector construcción?
Hace 5 años participábamos en una tasa porcentual de casi 16% del Producto Bruto. Estamos en menos 6% ahora. El decaimiento ha sido sostenido. Estamos representando como ingenieros, como una fuerza viva en la sociedad, al pueblo. Y el pueblo se pregunta, ¿qué está haciendo mi colegio de ingenieros por nosotros? Tenemos que tener una voz, pero una voz que se escuche. Y nosotros estamos solucionando problemas. Hacemos proyectos, hacemos construcciones, hacemos planos, pero eso se queda solamente en factibilidades si no hay una voluntad política que haga posible la evidencia de obras que mejoren la calidad de vida de las personas. En este momento tenemos un álgido problema en la vivienda. Estábamos hablando de casi 140.000 viviendas en los próximos 20 años, a una razón de casi 23.000 viviendas al año. Sin embargo, no tenemos una economía de fomento. Tenemos un bono, el buen pagador, que es muy poco realmente para que pueda incentivar. La población no tiene acceso al suelo, no puede apalancarse financieramente por un tema contractual y un tema registral. Es un tema de voluntad política, no es un tema de hacer planos, no es un tema de hacer proyectos, no es un tema de ideas, es un tema de decir sí a la innovación, y es un tema de decirle no a la pobreza. De manera que la pregunta se cae de madura: ¿qué podemos hacer por la reactivación de la economía en el sector construcción? ¿De qué manera podemos revertir eso si tenemos muchos frentes? El frente de la inseguridad ciudadana, el frente de los derechos laborales, el frente de la legislación. Hemos cambiado una norma de contratación con el Estado que no dice ni un pío respecto a la corrupción. ¿Estamos incentivando la corrupción? ¿Estamos tratando de multiplicar por -1 todas las buenas ideas? ¿Qué está sucediendo con nosotros?, se pregunta la población. Y en este momento yo tengo la gran oportunidad de preguntarle a una persona que va a tomar dentro de muy poco quizás decisiones por la nación, ¿qué podemos hacer? Y si es que nosotros preguntamos qué podemos hacer, todos aquí sentados tenemos una respuesta. Todos sabemos qué hacer. El tema es ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿De qué manera vamos a incrementar el Producto Bruto? ¿De dónde vamos a sacar el financiamiento para cubrir las enormes ineficiencias que hemos tenido los últimos años? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es mi gran pregunta. Luego de las preguntas vamos a darle entonces a la candidata Verónica Mendoza de 15 a 20 minutos para que la responda. Muchísimas gracias a los panelistas por su participación y sus inquietudes. En primer lugar, que no se sienta que puse en el mismo saco a todos los empresarios. Creo que sí señalé, como debe ser, con justicia, que este es uno de los sectores donde efectivamente se ha hecho mayores esfuerzos en propiciar el diálogo entre trabajadores, empresarios, técnicos, y creo que es importante reconocerlo y valorarlo. Señalé también los importantes logros que se ha tenido en materia de negociación colectiva, negociación por rama, que son referentes hoy en nuestro país, que lamentablemente no están siendo reconocidos, sino más bien duramente vulnerados en otros sectores. Por eso insistía yo en la necesidad de que estas experiencias positivas, que ciertamente habrá que seguir mejorando y reforzando, tienen que ser primero reconocidas, valoradas e institucionalizadas, como ustedes mismos muy bien han señalado. Y eso significa entonces institucionalizarlo para este sector con un acompañamiento del propio Estado, del propio gobierno, que haya una voluntad política del más alto nivel que reconozca y promueva ese tipo de prácticas positivas, pero que en términos generales estas políticas de diálogo que propician el reconocimiento de los derechos laborales tienen que ser extendidas a los demás sectores. Y no es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años ni con este gobierno, sino todo lo contrario. Recordemos nada más, lo mencioné, la famosa ley Pulpín, recordemos las reformas que se han querido promover en este gobierno con el cuento de la reactivación de la economía, que en buena cuenta lo que querían hacer es debilitar, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En otros sectores de trabajadores se ha desconocido el derecho a negociación colectiva, es decir, ha habido la pretensión de hacer un retroceso, y en la práctica hay un retroceso. Que aquí en este sector se haya logrado contener esta contrarreforma en contra de los derechos de los trabajadores
no hace que podamos negar todo lo otro. Por eso la importancia, y repito una vez más, de reconocer y valorar los esfuerzos que se han hecho aquí en el sector de la construcción, institucionalizar ese diálogo y, repito, acompañarlo a nivel de política de Estado. Y en ese diálogo también tiene que ser partícipe el propio Estado con las instituciones correspondientes, con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que además podamos propiciar una promoción del sector mucho más articulada, planificada, que nos permita un desarrollo sostenible y que nos permita afrontar la difícil situación que estamos atravesando en estos momentos. Quiero hacer también un paréntesis para, por supuesto, reconocer el trabajo de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, de los colegios de ingenieros. Yo he podido ver, por ejemplo, en mi región, su importante aporte en la identificación de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de nuestro país y de nuestras regiones, su importante aporte, por ejemplo, en la labor de fiscalización y la ejecución de las obras. Por supuesto que sí, eso lo reconocemos, lo valoramos y creemos que se tiene que seguir institucionalizando para que, como bien se ha dicho aquí, estas iniciativas positivas trasciendan los gobiernos y trasciendan también las dirigencias que hay en uno u otro sector, porque no todo puede estar sujeto a la buena voluntad y probidad de los dirigentes y representantes de turno, que en algún momento, digamos, pueden ser los más probos y los más interesados en este tipo de políticas, pero que en otro momento a lo mejor no. Entonces es importante institucionalizar. Por eso nosotros hemos planteado en el Frente Amplio, por ejemplo, promover un gran debate para construir juntas y juntos, trabajadores, empresariado, Estado, una nueva ley general del trabajo que elimine los aspectos discriminatorios que todavía priman en varios sectores, que se dé sobre la base de un criterio de justicia, de equidad, de reconocimiento del trabajo como debe ser. Y el reconocimiento de derechos que en estos momentos están siendo conculcados, como dije hace un momento, el derecho a negociación colectiva, entre otros. Ese mismo diálogo, esa misma concertación, esa misma institucionalización del diálogo tiene que ayudarnos también a combatir el otro problema que ya hemos abordado, este tema de la inseguridad ciudadana, el sicariato, la extorsión, la alianza nuevamente entre trabajadores, empresariado, Estado y en este caso Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial es fundamental. Por un lado, la especialización en estos sectores, Policía, Ministerio Público, para que puedan intervenir eficientemente, adecuadamente en el tratamiento de estas problemáticas, pero también el diálogo, compartir información, trabajar de manera conjunta con trabajadores y empresarios, como entiendo se ha estado impulsando desde aquí, y eso también tiene que ser reforzado. Esto me hace pensar también en una pregunta sobre este tema de la corrupción. Y claro, ¿cómo combatir la corrupción en estos distintos sectores? ¿Cómo combatir la violencia, la mafia, si dentro del propio gobierno están o pretenden estar personas que están directa o indirectamente involucradas en gravísimos casos de corrupción? Como lo he señalado en alguna oportunidad, por ejemplo, ¿con qué cara podría venir alguien que ha indultado cientos de narcotraficantes y delincuentes para ponerlos en las calles? ¿Con qué cara podría venir ahora a hablarnos de combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción, verdad? Entonces, también esto empieza por un tema de legitimidad y de autoridad moral que en el Frente Amplio sí tenemos. Porque propuestas para combatir la corrupción tenemos, y tenemos miles. Desde transparencia total en la gestión pública, transparencia, por ejemplo, en las licitaciones, contrataciones, sueldos de los funcionarios, ¿no? Remuneraciones de los altos funcionarios, levantamiento del secreto bancario o de manera automática por la UIF si así lo considera, cosa que, por ejemplo, yo ya pedí desde aquí, desde ahora siendo candidata, como gesto concreto de que esto se debe hacer a todo nivel y en todo momento. Propuestas como garantizar la autonomía plena de la Contraloría siendo el Contralor elegido por concurso público, propuestas como modificar la Constitución para que los delitos de corrupción no prescriban, para que un funcionario corrupto nunca más pueda volver a ser funcionario, etcétera, etcétera. Propuestas las tenemos clarísimas, pero lo más importante en estos temas es la legitimidad, la capacidad de liderar. Cuando uno no tiene anticuchos ni tiene rabo de paja, la capacidad de liderar este combate real y frontal contra la corrupción.
Otro tema que para el Frente Amplio es fundamental y que a algunos políticos y ciertos sectores empresariales, no todos, ¿verdad?, les da tirria, se les escarapela el cuerpo cuando hablamos de ¿qué cosa? Planificación. Hay quienes creen todavía que podemos seguir así en la arbitrariedad y en el desorden y que cada quien haga lo que le dé la gana. Y eso nos ha llevado a tener 10 años de crecimiento económico sostenido, ciertamente, pero con desigualdad creciente, con poblaciones que no tienen hasta el día de hoy agua potable. 50% de la gente en Loreto, en Cajamarca, sin agua potable. 800,000 limeños. ¿Cómo es posible eso? Y eso obedece a un problema de corrupción, ciertamente, pero también un problema de no planificación. Nosotros sí creemos en la necesidad de un Estado que en diálogo con los empresarios, con los técnicos, con los trabajadores, planifique el desarrollo económico. Sí, sí nos parece legítimo y necesario para tener precisamente ciudades sostenibles y no asentamientos que proliferan sin ninguna garantía, sin seguridad jurídica, sin titulación, sin servicios básicos, a merced de las mafias, de los traficantes de terrenos. Eso ya no puede seguir pasando. Por eso tiene que haber planificación. Por eso hablamos en nuestro país de ordenamiento territorial. Ponernos de acuerdo. ¿Qué grandes proyectos de inversión necesitamos en nuestro país? Pensando no solamente en cuánta renta va a generar, sino también en cuánto empleo va a generar, cuán sostenibles van a ser esas inversiones, mineras, infraestructura, irrigación, todo lo que necesitamos y que está aún pendiente. Por eso también ordenamiento urbano, también promovido desde el gobierno central en alianza con gobiernos locales y regionales, para identificar dónde tenemos que instalar los asentamientos humanos, dónde los parques industriales, dónde nuestras áreas naturales protegidas, a las cuales probablemente no tengamos que entrar con infraestructura masiva que tendremos que cuidar. Eso lo tenemos que planificar dialogadamente, pero no ha ocurrido eso. Ha ocurrido todo lo contrario. El desorden, la arbitrariedad, la imposición desde una oficina en Lima, sujeta a merced de un interés gran empresarial o transnacional, se ha querido imponer cuántas veces en nuestro país por el chantaje y hasta a sangre y fuego proyectos de infraestructura que no benefician a la población, proyectos de inversión que no benefician a la población. Eso no más. Tienen que ser las cosas construidas en diálogo, en consenso, con participación. Repito, de manera ordenada y planificada. Por eso nuestra propuesta de que haya, sí, una política de vivienda social, vivienda popular en particular. Y eso, por supuesto, lo haremos en diálogo con ustedes, con los trabajadores, en diálogo con los empresarios de la construcción, para ver qué condiciones, qué reformas normativas necesitamos, qué terrenos ocupamos, ¿no? Todo eso tiene que hacerse de manera dialogada y planificada. Otra diferencia que marca el Frente Amplio en su propuesta es que, al revés de lo que está haciendo este gobierno respaldado por todas las fuerzas políticas, que en un contexto de desaceleración de la economía lo que ha hecho es frenarla aún más, ha contenido la inversión pública, por ejemplo, ¿no? Ha contenido, ¿no?, el tema del crédito para micro y pequeños empresarios. Nosotros decimos, este es el momento de que, por ejemplo, nuestro Fondo de Estabilización Fiscal sea utilizado para reactivar la economía. Por supuesto, no se trata de despilfarrar como sea y para lo que sea. Se trata de planificar adecuadamente en qué invertir, pero invertir. Por eso nosotros estamos planteando aumentar en 2 puntos del PBI la inversión en infraestructura pública, 4.000 millones de dólares para pistas, carreteras, viviendas, saneamiento básico cada año, para reactivar la economía, para dinamizar la economía y el consumo, generar empleo. Por supuesto, esto se tiene que dar en el marco de una política económica más integral que incluye, junto con la reactivación, también la diversificación económica y productiva, que llevará un poco más de tiempo, pero cuyas bases tienen que instalarse desde ya para ir generando más empleo a través de la industrialización. Y termino con este tema entonces. Nosotros en el Frente Amplio, lo reitero, no creemos que el Perú deba seguir siendo como nos ven todos estos políticos,
como una despensa de recursos naturales y mano de obra barata, sino ¿qué han hecho con nuestro gas? ¿Qué han hecho con nuestro petróleo, por ejemplo? Simplemente rematárselo a empresas transnacionales que se lo lleven fuera a precio malbarateado y a nosotros, a la gente, a las familias, nada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que después de 10 años de explotación del gas de Camisea, tan rica materia prima, hasta el día de hoy los peruanos no nos beneficiemos de ese recurso? En Colombia, y ustedes lo deben saber, más del 60% de familias tienen una conexión de gas en sus casas. ¿Y en el Perú en cuánto estamos? Ni 3%. Es tiempo ya de utilizar nuestros recursos para nuestra gente, para dinamizar nuestra economía, para procesar, para industrializar, y nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros sí vamos a garantizar, para poner un ejemplo nada más, que se construya el bendito polo petroquímico, perdónenme que insista tanto en ello, es que soy cusqueña y en el sur es un proyecto que anhelamos desde hace años y no décadas, para el cual tenemos todo el potencial, tenemos la materia prima, el gas en Camisea, tenemos un gasoducto que por fin se está empezando a construir después de que la gente tuviera que salir a las calles a exigirlo, tenemos inversionistas interesados, hagámoslo, es tiempo de hacerlo. Eso se acabó, es tiempo de industrializar. Con playback. Y si eso significa renegociar algunos contratos como los de Camisea, y si eso significa cambiar algunas leyes, pues perfecto, hagámoslo. Para eso queremos ser gobierno, para cambiar las cosas. Ya, cerramos. Voy cerrando entonces. Decía, para eso queremos ser gobierno, para cambiar las cosas. Porque si vamos a ir con el cuento de que no se puede revisar nada, no se puede cambiar nada, no se puede renegociar nada, no se puede cambiar la Constitución, entonces mejor dejemos que todo siga como está. Y de eso creo que no se trata. Se trata de cambiar las cosas profunda y radicalmente. De hacer, y se puede hacer. Tenemos todo. Tenemos materias primas. Tenemos una naturaleza que nos ha dado cantidad de recursos, tenemos un pueblo creativo, trabajador, luchador, tenemos empresarios honestos, tenemos técnicos muy bien capacitados. Eso tiene que potenciarse, hacer sinergia con un Estado, un gobierno que tenga liderazgo, que tenga capacidad de convocatoria, que tenga legitimidad, que esté dispuesto a planificar y a trabajar. Y ese es el gobierno que tendrán con el Frente Amplio a partir de ese 2016, si ustedes nos dan su